Pulso económico de viernes que, como siempre, comenzamos mirando hacia atrás, mirando a ver cómo le ha ido al IBEX 35. Hoy en rojo, 0,30% abajo, no es gran cosa, estaba el mercado bastante plano en el día de hoy, 8.382,6 al cierre el índice general, con algunos valores que prosperan a pesar de que, ya les digo que el clima ha sido bastante plano. Indra hoy 4,77 arriba. En segundo lugar, de las que aumentan hoy su poderío en bolsa, Fluidra, que mira 2,39 y SACIR en tercer lugar 1,59. Por contra, en el otro lado, los que hoy tienen peor ejecutoria está Acciona, que hoy se deja 4,95, Solaria se deja 2,13 y Acciona Energía 2,00. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los temas que van a ser pues, el nutriente de la mesa de análisis económico que organizamos para todos ustedes cada día aquí con los mejores expertos. Y en esa mesa hoy, claro, tenemos que hablar de pues los datos de desempleo en Suiza. Digo en Suiza, en España. Digo en Suiza, ¿saben por qué digo en Suiza? Porque hay una impresión, que hablaremos en la tertulia de ella también, de un banco suizo que se llama Julius Baer y que dice que octubre marcó el final de los mercados bajistas. Veremos qué opinan nuestros invitados y ahora sí les cuento. Primer tema, el más importante, datos macroeconómicos, los datos del desempleo en España de noviembre, que reflejan que 32.512 desempleados han encontrado trabajo. Ahora, eso sí, seguimos más o menos donde estábamos y no mejora la situación, porque los datos de la Seguridad Social revelan que, bueno, pues que está estancada. Han tenido 155 cotizantes menos, lo cual viene a significar que la creación de empleo está bastante fría, se ha enfriado bastante. Les presento ya a continuación a nuestros invitados en la mesa de análisis económico. Don Kevin Ko, director de inversión de Finicens. Muy buenas tardes y Hola, bienvenido. buenas tardes, un placer estar aquí con vosotros. ¿Todo bien? Todo perfecto. Ya tiempo que no le veíamos por aquí. Un poco frío, pero sí, todo bien. Sí, un poco frío, sí. El mercado también está un poco frío, pero bien. Don Juan Avellán, profesor del IEB. Profesor Avellán, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Muy bien. Hoy, en fin, estamos como para... Víspera de puente, viernes, o sea, todo. Y bueno, y en fin, empezamos con el banco suizo que me ha hecho equivocarme al principio, Julius Baer. Estos señores creen que se ha acabado, que hemos terminado con los mercados bajistas a finales de octubre y que ahora viene, pues no sé muy bien lo que viene, pero ustedes me dirán. Bueno, es natural que después de 2 meses como hemos tenido la renta variable europea, hemos tenido, para recapitular, ¿no? Hemos tenido un octubre de un 6%, eso es 400 y pico empresas más grandes por capitalización bursátil en Europa. Eso fue un 6% en octubre, hemos tenido casi un 8% en noviembre y claro, después de haber tenido unos mínimos que alcanzamos a cierre de septiembre, pues es natural que junto con indicadores de inflación a la baja, sobre todo en Estados Unidos, pues nos indiquen o haya voces que digan que evidentemente pues lo peor ya ha pasado, ¿no? Veremos, evidentemente muchos de los riesgos que han estado a principios de año siguen estando actualmente, el impacto de los bancos centrales, la más que probable desaceleración económica, que ya veremos si se convierte en una recesión a nivel global. Y entonces, pues bueno, yo creo que aventurarse en este momento y decir que hemos tocado suelo del mercado es precipitado y además va en contra de la historia, porque normalmente la historia te dice que las caídas tienden a ser más grandes. En el S&P 500, por ejemplo, que es el mercado de referencia americano, pues tienden a ser de media en un 30%. Este año ahora mismo está en un menos 15% y quizás un poco mejor, un menos 14%. Y bueno, yo creo que es precipitado. Poco tradicional de un banco suizo lanzarse a la piscina de esta manera, profesor Avellán. Bueno, vamos a animar el mercado, o sea, vamos a intentar animar el mercado, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, es decir, todavía no hemos tocado fondo,
las medidas. Precisamente esta tarde de Guindos decía que la inflación durante los próximos 4 meses va a seguir más o menos en la misma línea en Europa, en torno a ese 10%, y que ya por lo menos ha hecho algunas declaraciones un poco más claras que las que hacía Lagarde. O sea, está claro que decía que hacia mediados del año que viene pues ya tendremos una reducción de la inflación, que nos iremos en torno al 7%, y bueno, por lo menos empiezan a haber datos, pero todavía tenemos una guerra encima de la mesa, todavía tenemos una inflación, todavía tenemos que tomar medidas. Vamos a ver qué pasa, que es definitivo con el IPC de Estados Unidos de noviembre, eso va a ser definitivo. A ver cómo ha influido, cómo va a influir en los mercados los datos del paro en Estados Unidos, que han salido muy bien para ellos, muy mal para los mercados, digo muy bien para ellos, porque... Ahí quería yo llegar. Sí. Expliquemos los datos del paro, que hoy la bolsa todas las bolsas estaban pendientes de los datos de empleo de Estados Unidos. Sí, ha habido un incremento de ha habido 263.000 nóminas en el sector nóminas no agrícolas. Eso cuando se esperaban que hubieran 200.000. El paro se mantiene en las mismas cifras, en el 3,7%, y además ha habido un incremento del 0,6% en los salarios, en las nóminas. ¿Esto es bueno para Estados Unidos? Sí, pero no es bueno para los mercados. Se esperaba que fueran peores noticias para que la Fed se mantuviera un poco fría y se pudiera mantener en ese 0,50 y no en ese 0,75. Pero como digo, hay que esperar a ver qué ocurre con el IPC de noviembre. Hay otros indicadores que al final serán los que harán tomar esa decisión. Esto no es único, no es un indicador único, como parecía que hoy se acababa el mundo con estas cifras, y yo creo que no es único esta cifra. Lo que los bancos centrales realmente quieren es que la inflación baje sin tener que ellos seguir subiendo tipos de interés. El problema que tienen ahora mismo en Estados Unidos, que no deja de ser la referencia clara para el resto del mundo, es que a pesar de haber subido tipos de intereses de 0 a unos niveles prácticamente pues, que no veíamos desde anteriormente la crisis financiera, y donde además la propia Fed ya te ha dicho que pueden incluso llegar al 5%, ese es el terminal rate o la cifra a la que esperan todos que pueda llegar. Y vemos lo contrario. Vemos que a pesar de que evidentemente hay que esperar la economía real, es decir, tarda un tiempo en que el impacto de los tipos de intereses pues llegan a la economía real, no está yendo lo suficientemente rápido como para que los bancos centrales tengan que subir tipos de interés. Entonces ahí, completamente de acuerdo, el mercado no lo ve de manera positiva, porque lo que significa es que van a tener que seguir subiendo tipos de intereses o por lo menos dejarlos muy elevados durante mucho tiempo, y eso evidentemente es un aspecto muy negativo para los mercados. Mayores tipos de intereses, menor valuaciones a nivel de descontar flujos hacia el futuro, ¿no? De ahí que las grandes tecnológicas pues han sufrido tanto este año, ¿no? Era fácil ver el futuro con unos ingresos imparables, un crecimiento imparable, pero ya no lo es tanto cuando hay un tipo de interés mucho más elevado, ¿no? Bueno, vamos con un asunto macro, que son los datos de empleo o de desempleo, como prefieran verlo, da igual. De España en noviembre. Esos datos reflejan que ha habido una reducción del número de desempleados en 33.512. Dice el Gobierno que estamos lejos de los 3 millones de parados. Yo no lo veo así. Los datos de afiliación a la Seguridad Social reflejan que esto está muy plano. Han perdido 155 cotizantes, pero eso no es nada en el maremoto de cotizaciones y de cotizantes que tiene la Seguridad Social. Y no les hablo de contrato, porque en noviembre han cerrado 1.400.000 y pico contratos, que se dice pronto. También en eso hay comentarios que hacer sobre el tipo de los contratos, pero hemos preparado para ustedes el siguiente trabajo para que conozcan todos los datos del desempleo. El paro baja en 33.512 personas. Este dato refleja la mayor caída en un mes de noviembre desde el año 2007. Celebración absoluta en la Moncloa. El empleo se mantiene y el paro ha descendido en más de 33.000 personas, a pesar de la incertidumbre provocada por Putin y su invasión en Ucrania. España está avanzando. Pero los datos están más que maquillados. Según el Gobierno, actualmente hay 2.800.000 parados. Si se le suman los que están en formación y disposición limitada, en total,
3,4 millones de personas que quieren trabajar y no pueden. En este mes han firmado 1,4 millones de contratos, el menor número de un noviembre desde 2014. El número de afiliados a la Seguridad Social disminuye. Noviembre registra 155 cotizantes menos. Además, el número de contratos se ha desplomado casi un 30% durante el último año, lo que demuestra que hay un enfriamiento en el crecimiento de empleo. En noviembre se han firmado más contratos temporales que indefinidos y, ojo, 3 de cada 10 indefinidos son fijos discontinuos. Pueden no trabajar durante meses, pero nunca aparecen como parados. Este tipo de contrato de atención sube un 525% en lo que va de año. Desde la oposición acusan al gobierno de ocultar parados. Con el presidente Rajoy, 3,5 millones de puestos de trabajo. Y todo esto sin la doble contabilidad de los millones de contratos fijos discontinuos que a efectos de paro no computan como parados. Yolanda Díaz critica al PP de hacer trumpismo económico. O pedirle a la derecha de nuestro país que dejen de ejercer el trumpismo en materia laboral y económica. Me gustaría que por primera vez el señor Feijóo se pueda alegrar de que los datos de paro en su país, quedando mucho por hacer, son positivos. El gobierno pide que nos alegremos por los datos, pero la verdad es que los números no cuadran. No, si el trumpismo va de trampa, entonces parece que no es Feijóo el que la hace, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, ahí lo dejo. Importante, los que se incorporan con contratos indefinidos a tiempo total se reducen y los que se incorporan al mercado laboral con contratos fijos, discontinuos, todas estas cosas, conceptos nuevos inventados, esos se disparan. Es decir, que ahora son un 922% los nuevos que se incorporan gracias a estos contratos fijos discontinuos, pero la cosa cambia muy poco. Profesor Avellán. Sí, está claro. Es que al principio de año había del orden de 313.000 fijos discontinuos y estamos en 913.000. Es que esa es la realidad del tema. Esto es como lo que está, lo que no es serio es que no tengamos cifras y que en economía no podamos estar viendo cómo está el paro en realidad y que no se definan bien qué hay detrás de cada uno de los epígrafes y no podamos de verdad poder tener una medición seria de cómo es el paro en España. Eso es lo más grave de todo. Hay otro dato interesante. Resulta que los trabajadores que están en ERTE repuntan un poquito, pero repuntan respecto a los del mes anterior. Eso significará, pues lo que ustedes imaginan, que hay empresas en dificultades que se suman a las que han presentado ante la Administración una regulación de empleo temporal. Kevin. Yo echo de menos que cuando se hagan cambios estructurales como incluir nuevo tipo de contratos, pues se hiciera de alguna manera una medición en base a lo que hubiera sido anteriormente, ¿no? Porque si no, cuando estamos comparando lo que ha sido el desempleo o el empleo o cualquier ese tipo de métricas con un cambio tan importante como un nuevo tipo de contrato que, bueno, dejo a un lado si sirve o no sirve, pues al final es que tenemos una serie histórica o una manera de ver la situación actual bastante complicada, ¿no? Es innegable que desde la pandemia hasta ahora, es decir, 2020 hasta ahora, sí que ha mejorado la cuestión de empleo, eso es innegable. Tenemos con estas cifras, independientemente de lo que incluyes en ellas, pues creo recordar que era 3,8 millones y ahora estamos en 2,8 millones, ¿no? Entonces eso pues es un positivo. Pero yo esperaría de un Estado responsable que de alguna manera hiciera esta medición por nosotros y que nosotros no tuviéramos que estar midiendo a ver qué significa y qué no significa, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, cambio de metodología debería estar claramente establecido para poder hacer comparaciones históricas. Quiero que vean el gráfico para que comprendan algo de lo que se explicaba en el vídeo. Esta es la situación real del desempleo en España, otra cosa son milongas. ¿Qué pasa? ¿Que por estar haciendo un curso de formación alguien que está en el paro deja de ser desempleado? A ver quién es el filósofo que sostiene eso. El segundo, esos son 212.000, ¿eh? Este mes, final día 30 de noviembre. ¿Qué pasa? Que por decirle a la Administración no puedo asumir, porque tengo restos de COVID, porque me ha dejado el COVID muy turulato, da igual, por la razón que sea, no puedo asumir un contrato de 8 horas, pero a lo mejor uno de 4 o de 5 o hasta de 6 sí podría asumirlo. Luego, ¿eso me convierte en un no parado sin estar empleado? ¿Cómo es eso? ¿Qué filósofo dice eso?
Esos son 270.000. Si suman una cosa y la otra, nos ponemos en 480 y tantos mil que han sido deliberadamente excluidos del recuento de los desempleados, que no solamente son esos 2.881.000 que dice el Gobierno, sino que en realidad la cuenta son 3.364.000, claramente por encima de los 3 millones. Lamentablemente, como decía Yolanda Díaz, aquí nosotros seremos los primeros en alegrarnos de que se reduzca de verdad el paro. Ahora, milongas las justas. Efectivamente, Profesor. estaríamos encantados de que, además, es un problema brutal. Y no nos acordamos que estamos por encima del 30% en el paro juvenil, que es uno de los temas más importantes que tenemos. Seguimos subiendo el salario mínimo, se podían tomar medidas como subir el salario mínimo menos a los menores, por ejemplo, de 25 años, con dejarlos en 900 euros en vez de 1.000 euros o en 850, ellos estarían contentos y tendrían una mayor contratación que el resto. O sea, un montón de medidas que se podrían tomar que no se están tomando y que, sin embargo, entre una pelea entre unos y otros, si me vale el fijo discontinuo o no me vale el fijo discontinuo, al final nos estamos olvidando de qué medidas se pueden estar tomando. Yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que ya de mis tiempos en la universidad, que cada vez va pasando el tiempo, yo ya establecí que era un problema estructural. O sea, solo hace falta estudiar España en los últimos 50 años para ver que hay un problema grande con el mercado laboral. Y eso no se soluciona con un cambio de contrato, se soluciona con una inversión, con ver cuáles son los trabajos del futuro, utilizar los fondos europeos para una cuestión que debería ser número uno. El hecho de que tengamos unas tasas de empleo por encima del 10% es francamente ridículo, es un fracaso como país, cuando estamos hablando en Estados Unidos que tienen un 3,7%. Y la verdad es que este tipo de cosas diciendo lo estamos haciendo bien, pues francamente no son muy positivas para solventar el problema. Bueno, le cojo la palabra porque hoy resulta, es tan clamoroso que hay problemas en el reparto de los fondos europeos que, hablando del PERTE para el vehículo eléctrico, el Gobierno ha decidido finalmente permitir a las empresas que opten a acceder a esos fondos, concretamente a los dedicados a lo agroalimentario, presentando menos garantías de las que en principio estaban siendo exigidas. Se exigía el 100% y ahora van a permitir que, solamente con que estés entre el 20% y el 60% ya vas a poder pedirla. Hombre, lamentable. Es otro ejemplo de no haber hecho los deberes y probablemente esa reducción del límite se deba a que no son capaces de, como ya hemos visto, ¿no? El hecho de que no nos den datos específicos de cuánto dinero, qué proyectos, etcétera, etcétera, pues lo que está haciendo que llegue un momento en el que están en una carrera de dotar de dinero para no quedar mal, en lugar de, oye, vamos a pensar y vamos a tener un plan racional y lógico para que España pueda cambiar en los próximos 10 años. Y cómodo, y rápido, y que además reparta de verdad, ¿no? Sí, además es que en esta nueva operación estamos hablando de en torno de 1.800 millones hiperatomizados, porque son industrias agrícolas y tenemos cooperativas, tenemos todo lo que es la industria agrícola, está muy atomizada, o sea, son todo, un 93% son pymes y bueno, no deja de ser una industria clave. Yo creo que el sector agroalimentario viene a ser aproximadamente el 10% del PIB. Veníamos del automóvil, es decir, el primer problema con los PERTE lo tenían con el automóvil, que viene a ser en torno al 12% del PIB. Ahora nos topamos con agricultura. Ya lo había avisado la banca que habían dejado fuera de lo que es consultas, asesoramiento y gestores de los fondos europeos. Sí se han puesto, pero tenía que haber habido ahí realmente, en vez de ir tapando con parches esto, tenía que haber habido, como se ha hecho en Italia, un buen equipo y una buena gestión de este asesoramiento que tenía que estar funcionando de otra forma totalmente distinta. Profesor Avellán, vamos a ver, ¿qué futuro cree usted que le aguarda a las acciones bancarias en la bolsa española después de que hoy ha sido un día de nubes y claros no les ha ido mal, pero esta semana les ha ido
mal a muchos de nuestros bancos, y después de un informe que publicaba Kepler, se acordará que decía que cuidado con la banca española, que a ver qué pasa con ella. Bueno, yo discrepo ahí un tanto en tanto a la banca española. ¿Por qué? Pues porque yo creo que la banca española precisamente ha hecho los deberes. Independientemente de los ataques que está recibiendo últimamente, es decir, el impuesto no tiene sentido, es un impuesto que va directamente contra ingresos, no va antes de gastos, es decir, va al margen financiero y va a las comisiones, un 4,8%. Ahí directamente eso significa que no tiene en cuenta ni siquiera los gastos, no tiene en cuenta ni siquiera después de los gastos las provisiones que tiene que hacer la banca por posibles impagados. Nos podemos encontrar con algún banco nacional, le afecta menos a los que son más internacionales, pero nos podemos encontrar con algún banco nacional que después de haber pagado todos esos impuestos tenga que hacer, nos venga algo, otro cisne blanco, o nos venga una recesión más gorda y más grande, y nos encontremos con a lo mejor algún banco pues que tiene que hacer provisiones y con esas provisiones no llegar a beneficios después de haber pagado todos esos impuestos. O sea, no tiene sentido por ahí, y la banca pues está bien en morosidad. Ha bajado la morosidad, está por debajo del 4%, ha bajado en cuanto ha hecho un esfuerzo de reestructuración de personal y de oficinas, se ha digitalizado de una forma importante. Bueno, pues ¿qué tenemos enfrente? Pues una posible recesión, pero tiene capacidad perfectamente para aguantar, incluso ellos, si me lo ponen, hasta un 7% de morosidad, que no se va a llegar en ninguno de los casos. Sí, yo creo que la banca empezaba el año muy bien, y ya no solo la banca en España, sino la banca global. La realidad es que ha sido un sector en el que ha tenido una serie de cambios muy importantes desde la crisis financiera, es decir, están mucho más capitalizados, es decir, están mucho más saneados y protegidos de lo que estaban anteriormente a la crisis financiera. También tienen unas valuaciones bajas, es decir, lo que pagabas tú por el precio de las acciones en términos de ingresos pues es más bajo, sobre todo si lo comparas con tecnología, y también tenían la otra catalizador, que es que tenían unos tipos de intereses crecientes que podrían de alguna manera pues darles dinero de cómo funcionan los bancos tradicionalmente, ¿no? Que es, oye, te dan un tipo de interés pero prestan a largo plazo con un tipo mayor, ¿no? Cuando uno contrata una hipoteca, ¿no? Entonces pues había una serie de cuestiones pues bastante positivas para la banca. Has enunciado algunas, evidentemente eso no es positivo para la banca, el hecho de que estén de alguna manera pues, poniendo un impuesto excepcional, que después también tengan que ayudar a familias, que no el Estado, sino un ente privado tenga que ayudar a familias reduciendo tipo de intereses, que bueno, es un contrato que alguien toma libremente, no digo que no haya que ayudarle, solo digo que lo está pagando la banca, y por supuesto tenemos también la desaceleración económica, que como aludías pues puede llegar a subir pues todo el tema de los impagos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay claros y sombras porque precisamente eso es lo que hay en el mundo ahora. Bueno, voy a dividir las preguntas, que nos queda poquito tiempo. Profesor Avellán, ¿cuál es la razón por la que en Duro Felguera se haya disparado incluso por encima del 11%? Bien, yo creo que principalmente hay dos motivos. Duro Felguera tiene un contrato bastante interesante para realizar en Marruecos, a través de una empresa canadiense que le reportará unos 74, que son de 74 millones de euros. Yo creo que es significativo, pero sobre todo lo más significativo es ese anuncio que tiene encima de la mesa de la posible entrada de un socio industrial. Y esa posible entrada de un socio industrial yo creo es la que le está manteniendo ahí, y veremos próximas noticias a ver qué es lo que nos podemos encontrar. Yo creo que eso es lo más relevante. Kevin, el papel de las empresas refugio en estos momentos. Por ejemplo, pues hemos visto hoy una subida bastante considerable de Colonial, llevamos días viendo Celnex, a lo mejor hasta SACIR puede tener cierta conductividad favorable al concepto de, bueno, valor refugio. Es muy interesante porque el valor refugio ha cambiado en este 2022. Anteriormente había sido tecnología. Nadie apostaba en contra de tecnología, pues tenían las grandes empresas a nivel global estadounidenses incluso haciendo cuando nada funcionaba, eran las únicas que funcionaban, y hemos empezado en el 2022, antes de que hubiese la guerra con Ucrania. En enero ya vimos que precisamente el foco estaba en aquellas empresas tecnológicas de alto crecimiento, ¿no? Entonces, por supuesto, esos valores que no han funcionado tan bien en la última década, ya hemos hablado de bancos, que evidentemente no es que sea un valor refugio, pero aquellos sectores que quizás pues, han
han sido más aburridos, con un menor crecimiento, con demanda, digamos, constante, aunque bueno, algunas de las que he mencionado no lo tiene, pues sí que hemos visto en el año 2022 cómo han tenido pues, flujos positivos, ¿no? Solo había que ver la rentabilidad del IBEX. El IBEX ha hecho bastante mal en comparación con prácticamente todos los renta variable europea a nivel internacional, pero precisamente en el año 2022 hasta la cabeza. Y eso tiene que ver mucho con los componentes defensivos que quizás tenga el IBEX 35 relativo a otros mercados. Bueno, y la semana que viene la abrimos con la brújula puesta en la marcha del petróleo. ¿Por qué? Pues porque estamos con el Brent en mínimos, a punto de que la Unión Europea tome medidas de tope o de precios tope a la compra de petróleo ruso. Se habla de $60 por barril y eso va a conducir lo que va a ser el comportamiento, la demanda petrolera occidental en el resto del tiempo invernal, que es el tiempo de mayor uso, con una China que tampoco es un demandante como lo fue. Muchísimas gracias por vuestra presencia aquí, por vuestras opiniones y la de ustedes, que no nos vemos, pero que sin ustedes esto no tendría sentido. Así es que mi regalo hoy es invitarles a ver a continuación la redacción abierta con todo lo que trae la política.